Muy buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir con ustedes la palabra del Señor, el pensamiento que Dios puso en nuestro corazón, compartir con ustedes y poder tener motivos de oración, aparte de los que tenemos personalmente, tomar de lo que la palabra de Dios nos enseña para orar juntos en esta noche. Hoy es 24 de septiembre y los días han avanzado tan rápido que propiamente se nos acerca ya el fin de este año. Pero gracias al Señor porque nos ha mantenido con bien, a pesar de los quebrantos que puedan haber en nuestros cuerpos, de las dificultades que se han tenido que atravesar durante este tiempo de la pandemia. Pero gracias al Señor por su bondad y por su amor. Así que en esta noche, que normalmente es jueves de oración, quiero invitarles a orar para introducirnos a nuestro mensaje del día de hoy. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora de la noche, porque como cada jueves de cada mes, Señor, o de cada semana, tratamos de reunirnos para orar, tratamos de tener un tiempo de oración de manera personal y como familia, independientemente de lo que a diario hacemos, para clamar a ti por alguna necesidad en específico. Sé que hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar y realmente no acabaríamos de contarlas. Pero quiero suplicarte, Señor, que en esta noche, a través de lo que tu palabra nos enseña, podamos tener algo en específico por el cual clamar a ti. Dios, muchas gracias por cada hermano, por cada hermana que se conecta para escuchar el mensaje de tu palabra. Te agradezco por sus vidas y por cada familia de nuestra iglesia, oh Dios, a quienes nos has mantenido con bien, y sobre todo porque a pesar de que tenemos que hacerlo a través de este medio, fielmente los hermanos se conectan para poder escuchar tu palabra. Gracias por ello, oh Dios. Bendice a cada uno, por favor, y háblanos a través de tu palabra. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un corito que entonamos con frecuencia cuando estamos reunidos, que en sus estrofas dice que hay momentos en que nos faltan las palabras para decir lo que sentimos. Como yo no soy un buen cantante, pues trato mejor de recitar la estrofa. De esos momentos que nos faltan las palabras para decirle a nuestro Salvador lo que sentimos en nuestro corazón. Y en realidad hay momentos en los que no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud de manera tan fluida. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando nuestro corazón está agradecido con Él por tantas misericordias derramadas en nosotros. Hay una frase anónima que alguien dijo y alguien la rescató y la escribió, que dice de la siguiente manera, que la muerte de la confianza es el principio de la desgracia. La muerte de la confianza es el principio de la desgracia. Es decir, que cuando se pierde la confianza, pues indudablemente se pierde la esperanza. Cuando uno ve aquellas historias sucedidas allá por el siglo XIX a principios,
o hablando propiamente, 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial, uno encuentra historias tan estremecedoras, pero a la misma vez historias en las que se narra que lo último que moría en las personas, particularmente en los judíos, era precisamente la confianza, que esto generaba esperanza en ellos. La Biblia dice que cuando Dios le ordenó a Noé construir un arca, él confió en Dios. Dios no solamente le ordenó construir el arca, sino una vez que estuvo construida, Dios le dijo que se introdujera en ella, él y su familia. Y la Escritura nos señala que Noé confió en Dios. Y también encontramos en la vida de Abraham, cuando Dios le ordenó que saliera de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocía, que no sabía cómo era, a la cual Dios le dijo que Él se la iba a mostrar. Cuando uno ve las historias de estos personajes, en realidad no deja uno de pensar en cómo le hicieron aquellos hombres para depositar toda su confianza en Dios. Pero viendo la frase que le cité al principio, si ellos no hubiesen confiado en Dios, entonces hubiese comenzado el principio de sus desgracias. El Salmo 63, que es donde yo quiero basarme el día de hoy, es un salmo que muchas veces hemos cantado, que lo entonamos con entusiasmo y sin lugar a dudas es un salmo que inspira en los momentos de dificultad. Por eso le he titulado a este sermón, El alma que anhela a Dios. Sí, porque hay muchas personas que claman a Dios, que buscan a Dios, pero solo cuando hay una necesidad. Pero cuando yo hablo del alma que anhela a Dios, me refiero a esa alma o a esa persona que confía plenamente en Dios todos los días de su vida y en todos los eventos que les toque pasar. Dice el Salmo 63, los primeros 4 versículos solamente. Quiero tomarlo. Aunque todo el Salmo habla de, los editores le han llamado de la satisfacción en Dios o del el que calma la sed en Dios. Pero los primeros 4 versículos dicen, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando veo los 4 versículos de este salmo y los uno con el resto, es indudable que encuentra uno gran aliento, gran esperanza, gran satisfacción de saber cómo uno puede encontrarse en momentos tan complicados y a la misma vez ser satisfecho de saber que Dios está con uno. Cuando el rey David escribe este salmo, que es quien lo escribe realmente,
En él está declarando toda su confianza en Dios. De tal forma que pudiéramos plantearnos una breve frase como esta: en todo momento, Dios es nuestra mayor necesidad. Y hablo como creyente, que en todo momento Dios es nuestra mayor necesidad. ¿Qué es lo que encontramos en estos primeros 4 versículos de este salmo que nos ayude a contemplar lo que debemos atesorar para nuestras vidas? Es cierto que nos encontramos en una situación completamente complicada, desde donde lo podamos ver, porque la complicación que hoy aqueja al mundo, aparte del pecado que hay en el ser humano, es toda esta situación de la pandemia que ha generado completamente problemas, no solo sociales, sino económicos y políticos y de toda clase de problemas. Pero en estos 4 versículos hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos tomar y que nos harían bien atesorarlas para el bien de nuestra alma. No cabe duda que cuando los salmistas escriben, porque no solamente es David el que escribe los salmos, cuando ellos escriben, están pasando por situaciones difíciles y expresan toda su adoración y toda su gratitud a Dios, pero lo que hace David en este salmo, en una primera enseñanza, es que hay una declaración de toda su confianza en Dios. Es lo que está haciendo en el versículo 1 con la primera expresión: Dios, Dios mío, eres tú. El sonar de este salmo, o pudiéramos pensar en el contexto de este salmo, no se da en la quietud de una recámara, de un cuarto donde está el salmista solo. No se da ni siquiera en el ambiente de un lugar que pudiéramos decir todo era tranquilidad. El sonar de este salmo viene del corazón de una persona que, pese a la angustia que le estaba rodeando, a todas luces vislumbra su confianza en Dios de manera absoluta. Porque esta primera expresión que David menciona aquí, Dios mío, eres tú. Con eso él afirma que no hay otro Dios en el cual él pueda confiar, del cual él pueda sostenerse, al cual él pueda mirar con toda claridad, porque no hay otro Dios como el Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en él está. ¿Qué otros dioses podrían hacer lo que el Dios en cuya confianza de David estaba en él? No lo hay. Absolutamente no hay ningún otro Dios. Y esta es una hermosa declaración, hermanos, que asegura la confianza del rey David en Dios y de una manera absoluta. Al Dios que lo había llamado, al Dios que le había dicho a través del profeta Natán en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8, cuando David había externado su deseo de construir casa para Dios. Y el profeta, cuando lo escuchó, dijo: pues haz lo que está en tu corazón. Si eso desea tu corazón, haz lo que está en tu corazón. Pero en la noche Dios vino al profeta Natán y le dijo a Natán que le dijera a David lo siguiente: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses mi príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aquel humilde pastor, puesto por Dios como el rey de Israel, reconocía que el único en el cual él podía confiar
era en el Dios que lo amaba, en ese Dios que lo cuidaba y que lo había estado dirigiendo como persona y como rey. A David no se le permitió construir casa a Dios, pero Dios le señaló que él debería estar confiado y contento con saber que el Dios que lo estaba cuidando, el Dios que lo estaba dirigiendo, el Dios que le estaba proveyendo, en ese Dios debía poner toda su confianza. Hermanos, hay momentos en la vida donde tenemos que detenernos a mirar a Dios, a ver todas sus bendiciones, mirar todo lo que Él es. Sí, nosotros declaramos y cantamos que Él es el que creó los cielos y la tierra, pero muchas veces no nos detenemos a contemplar todas las maravillas de Dios. Todo lo que Dios es en realidad, como la Biblia lo presenta. Porque al igual que David, Dios nos ha salvado y nos ha puesto para dar a conocer su nombre. Nos ha tomado de la mano en Cristo Jesús y la Biblia dice que nos ha puesto en lugares celestiales. ¿Cómo no confiar en ese Dios? Y por eso leemos que en esta declaración de David, toda su confianza no solamente estaba en él de manera absoluta, sino que en esa confianza él buscaba respuesta de Dios, porque la siguiente frase dice, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Buscaba una respuesta. Todo parece indicar que cuando David escribe este salmo, dicen los estudiosos, algunos piensan que huía de Saúl, pero otros dicen que en realidad sí estaba huyendo, pero huía de Absalón su hijo, porque la declaración que hace en el versículo 11 habla del rey, y cuando David huía de Saúl no era rey, pero sí lo era cuando huía de Absalón. Entonces, muy probablemente está huyendo de su hijo Absalón y está en el desierto. Está tratando de esconderse de su hijo. Imagínense esa escena, ese evento. Y el lugar donde él se encontraba en este momento, aunque no necesariamente era así, pero para él era el momento o el lugar más propicio para hablar con Dios, en la soledad del desierto de Judá. A la luz de la noche, mirando las estrellas tal vez, o el murmullar de todo lo que sucede en medio de la noche. En medio de esa soledad, David deseaba con esta expresión, anhelaba y reclamaba la presencia de Dios en su vida, reclamaba su ayuda, reclamaba su dirección, y no había mejor manera de lograrlo, como él dice, sino buscando a Dios. Por eso dice la expresión, de madrugada te buscaré. ¿Por qué decidió David hacerlo tan temprano, si es que pudiéramos pensarlo así? ¿Será porque era mejor que en la tarde? No, posiblemente la idea sea que cuando él tenía el deseo de hacerlo, lo hacía. Él buscaba a Dios cuando más precisaba de ello. La prontitud que denota esta búsqueda no es esperar hasta determinado momento, pero qué mejor que sea cuando más lo necesitamos. Yo estoy seguro que a veces nosotros dejamos lo más importante para después, y la búsqueda de Dios para nosotros como creyentes no se vuelve una prioridad. Por ejemplo, todos los días a la hora que despertemos, estoy seguro
que la gran mayoría de los creyentes lo que hace más pronto, después que se despierta y pone sus pies debajo de su cama o al levantarse, no es buscar el rostro de Dios en oración. Buscamos otra cosa. Tal vez buscamos las sandalias, tal vez miramos el reloj, o tal vez buscamos nuestro teléfono para mirar las nuevas noticias o los nuevos mensajes. Y como nos despertamos tan apresurados, queremos irnos lo más pronto posible a nuestras tareas diarias. Ya venimos todos ajetreados en la noche a pedirle al Señor su ayuda, cuando debería ser en el momento en que nos despertamos. Buscar el rostro de Dios, como dice David, de madrugada te buscaré. Porque en esta declaración el salmista descarga una fuerza interna en la búsqueda del rostro de Dios, que buscara respuesta en Dios, al cual él clamaba, era lo mejor que David podía hacer. Recuerden, según el contexto del Salmo, él tiene un gran problema. Él anda huyendo de su hijo Absalón. En lugar de sentarse a llorar y a lamentarse, lo que él hace es que decide clamar a Dios. Así es como lo hacía, dice la palabra de Dios, el profeta Daniel, que se arrodillaba 3 veces al día y oraba en busca de la ayuda de Dios. Cuando supo de aquel edicto que aquellos sátrapas impulsaron al rey Darío para que lo firmara, que toda persona que demandara petición a otro dios o a hombre fuese lanzado al foso de los leones. La confianza de Daniel estaba en Dios, así como la confianza de David lo estaba también, según este salmo, a pesar de la dificultad que estaba enfrentando. Por eso, una pregunta importante para nosotros sería la siguiente: en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿realmente nuestra confianza está en Dios? ¿Realmente es al que buscamos en primera instancia? ¿O buscamos otra cosa? Hermanos, nuestra confianza en Dios jamás debe menguar, aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir. Yo sé que las dificultades vienen a nuestra vida de diversos ángulos, de donde menos lo esperamos. Pero venga de donde venga, jamás nuestra confianza debe menguar. Si hemos creído en el Señor Jesucristo y si creemos que Él está con nosotros y en nosotros, toda nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Así que la primera enseñanza que encontramos aquí es esa declaración de confianza que David tenía, de una manera absoluta en Dios, y buscaba el rostro de Dios para encontrar una respuesta de su Creador. Se cuenta de una chica que se quejaba siempre de su mala suerte, de todo se quejaba, y cierta ocasión visitó a su abuelita y comenzaron a platicar, y ella le contaba todo lo mal que le había ido. De todo se estaba quejando y la abuelita solo la escuchaba. Y durante la plática esta chica vio que su abuelita tomó unas zanahorias y la puso en una vasija y la colocó en la estufa o en el fuego. Tomó unos huevos y los puso también en una vasija en agua y los puso en el fuego. Luego tomó unos granos de café,
Los puso en agua, en una vasija, y los colocó también en el fuego. Esta chica seguía hablando y la abuelita solo la escuchaba. Y seguía trajinando en su cocina. Poco tiempo después, que el agua hirvió en las 3 vasijas, la abuelita tomó las vasijas y las fue colocando en su mesa una por una. Sacó del recipiente las zanahorias y las colocó en un plato. Sacó los huevos y los colocó en un plato. Y sacó el agua de café y lo colocó en una taza. La chica solo observaba los movimientos de su abuelita. La abuelita la quedó viendo y le dijo: ¿quieres tocar las zanahorias? Y le dijo: abuelita, pues están muy blanditas. Dijo: efectivamente, el fuego por el que pasó la zanahoria, o el calor del agua hirviendo, hizo que ellas se pusieran blanditas. Ahora mira los huevos. Dijo: no, pues los huevos están duros. Efectivamente, están duros. Ahora mira los granos de café. Y la chica vio y dijo: oh, qué rico huele, abuelita. Dijo: así es. Cuando Dios nos permite pasar por pruebas, algunos nos ablandamos como las zanahorias. Otros nos volvemos insensibles. Nuestro corazón se pone duro. Pero otros, ¿cuál café? Despedimos esa confianza como el aroma hacia ese Dios que nos cuida y nos protege. Por eso David, hermanos, tenía toda su confianza en Dios y transpiraba ese olor en este salmo, como a veces nos falta a nosotros, transpirar ese olor de confianza que decimos tener en Dios. Esta es la primera enseñanza, entonces, que podemos notar allí. Veamos la segunda. Podemos encontrar una declaración de la necesidad de Dios, porque dice el versículo 1, su segunda parte: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El Salmo 42 registra las siguientes palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice el Salmo 42. Aunque este salmo fue escrito por los hijos de Coré, en esencia tiene la misma lección: la necesidad de Dios. Por eso cuando David declara: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, lo que estaba haciendo es que precisaba de la presencia de Dios con él. Él necesitaba sentir la presencia de Dios en su angustia, en su aflicción. Precisaba de la compañía de Dios, aunque Dios nunca lo había dejado, ni nunca lo dejaría. Dios estaba con él, pero no obstante, cuando él habla de esta forma, indica tal vez la terrible angustia, la terrible necesidad que él tenía de Dios en un momento tan difícil. Posiblemente cuando él sentía que nada le iba a salir bien, él deseaba estar seguro que Dios estaba con él. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, decía el salmista, en tierra seca y árida donde no hay aguas. No cabe duda, hermanos, que cuando el salmista habla de esta forma, es obvio que no se refería a una sed fisiológica. Aunque en realidad pudiera presentarse esta necesidad, pues al estar huyendo en el desierto, muy probablemente se encontraría con escasez de agua donde andaba. Más bien, este tipo de sed que estaba atormentando a David
y que era elemental y urgente en su vida y que necesitaba saciar, era esa sed espiritual de Dios, de la cercanía, de la comunión, de la presencia de Dios en su vida. Es como si él estuviera sin fuerzas, donde sus fuerzas se marchitaban, sus esperanzas se esfumaban y su corazón se debilitaba. Parecía que él estuviera en un callejón sin salida y donde él estaba clamando: Dios, ayúdame, por favor. Esta expresión precisaba la presencia de Dios, pero también precisaba o da la idea de donde él descargaba toda su ansiedad en Dios. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Me ha gustado siempre sembrar arbolitos. Me gusta sembrar tomates, me gusta sembrar chile, me gusta sembrar de lo que puedo tener en macetas. Hice un experimento con unas semillas de limón y no hice el proceso adecuado. Al destapar, según mi procedimiento, me di cuenta que le faltaba agua. Es obvio que las semillas no germinaron como yo esperaba. Cuando falta ese elemento en el sentido espiritual, es indudable que nuestra alma anhela a Dios, anhela ser saciada, como dice David aquí. Quizás no alcancemos a dimensionar la angustia por la que estaba pasando David. Si, como algunos dicen, que huía de Saúl, aunque muy probable no era así, no era para menos que su vida estuviera en peligro. Él podría defenderse, y aunque la Biblia nos enseña que no lo hizo, tuvo la oportunidad y simplemente David dijo: no es por ahí el asunto. Pero si era porque huía de su hijo Absalón, la cosa era distinta. Porque siendo él un hombre de guerra y padre a la vez, su corazón se partía entre defenderse de su hijo o dejar que Dios obrara en su favor. Qué disyuntiva para el rey, qué angustia en su corazón. Quizá no haya algo más angustiante para el hombre que cuando en quien más confía, de quien menos espera, le da la espalda o le provoca aflicción. Al que más ama, lo traiciona o simplemente lo ignora. No hay angustia más grande en el hombre cuando vienen los problemas. Cuando estos llegan de donde el menos lo creía probable. Pero los creyentes tenemos que aprender a descansar en Dios y a mantener en mente lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Solo tenemos que preguntarnos: ¿de qué nos ha librado el Señor? ¿Y de quién nos ha librado? ¿Cómo es que Dios ha mostrado su cuidado para con nosotros, para con nuestras familias, para con nuestra iglesia? ¿Cómo es que Dios ha mostrado? En esa angustia que atormentaba al rey David, precisaba de sentirse seguro de la presencia de Dios en su vida y descargaba en Dios toda su ansiedad. Pero allí encontramos una tercera idea, los versículos 2 al 4. El salmista dice:
cuando él está clamando y demostrando toda su confianza en Dios, y cuando él descargaba toda su angustia en Dios, él dice en el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Los creyentes, aunque decimos creer en Dios, y aunque declaramos o predicamos lo que Dios es y puede hacer en y por nosotros, en realidad en ocasiones no hacemos valer esa convicción que a veces predicamos. Porque cuando vienen los problemas, no echamos mano de lo que verdaderamente deberíamos echar mano, de lo que verdaderamente puede ayudarnos, sino echamos mano de lo que creemos que nos va a servir en el momento. Pero cuando vemos esta expresión que David menciona aquí, en esta primera reacción que notamos, no solo declara que Dios es su Dios, sino que Él va más allá. Él asume un compromiso serio con Dios, pues él deseaba ver el obrar de Dios en su vida, para ver tu poder y tu gloria, así como lo he visto en otras ocasiones, dice David. Él deseaba ver obrar a Dios en su vida. Y no es que a David le gustaran los problemas para ver obrar a Dios en él, pero en este momento en específico, él quería ver que Dios obrara. Podemos recordar muchos eventos del rey David y cómo él había comprobado la realidad de Dios en su vida y en su liderazgo como rey. Pero bastaría ir al capítulo 17 del primer libro de Samuel para recordar un evento tan hermoso de David y de cómo él había visto el poder de Dios. En ese capítulo 17 del primer libro de Samuel nos narra un evento muy conocido: David y Goliat. En aquella ocasión, dice la palabra de Dios, que cuando David llegó al campamento donde estaban atrincherados el ejército de Saúl, escuchó la provocación de aquel filisteo. Y cuando él decidió mostrarse, o le dijeron al rey lo que David decía, el rey dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque él es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. No podríamos decir, como algunos han dicho, el menosprecio de Saúl y la arrogancia de David, pero David contestó a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No era arrogancia de David. Él decía: cuando esto sucedía, yo actuaba de esta manera. Pero déjame decirte, rey, continúa David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo.
¿Quién dice David que lo había librado? Jehová, Dios. Él había visto el poder de Dios. Había visto, como dice aquí, la gloria de Dios manifestándose en su favor. Por eso cuando él ve al filisteo, dice el versículo 45 de ese capítulo, que David dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De allí, hermanos, que cuando vemos el Salmo 63, el anhelo de David de ver a Dios manifestándose en esta circunstancia era real. Él deseaba ver obrar a Dios en su vida, como deberíamos nosotros desear que Dios obrara en nuestra vida. Pero para ello necesitamos buscarlo. Necesitamos depositar toda nuestra confianza en Él. Esta era una poderosa razón, o es una poderosa razón, para que los creyentes la tomemos en cuenta. Porque ¿cómo podríamos ver manifiesta la gloria de Dios? ¿Cómo podríamos ver manifiesto el poder de Dios en nuestra vida si no tuviéramos circunstancias que nos agobiaran y que nos obligaran a arrodillarnos y que nos obligaran a clamar a Dios todos los días y a buscar a Dios a cualquier hora de la noche? Si no tuviéramos problemas, creo que no habría manera de comprobarlo. Y aquí podríamos decir gracias a Dios por los problemas, porque Dios permite que vengan para que nosotros podamos buscarlo, podamos arrodillarnos, podamos clamar a Él en busca de su ayuda. Desde luego que cuando no hay problemas, no podemos decir que Dios no está allí. Estoy seguro que cuando no hay problemas en nuestra vida, Dios nos está cuidando, Dios nos está guardando, Dios nos está dirigiendo. Pero qué peligroso es, porque nuestras vidas pueden llegar al momento de perder de vista el buscar el rostro de Dios como nuestra mayor necesidad. Como cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia de la Odisea. Estaban ciegos, decían tener todo, pero estaban desnudos, eran pobres. Así puede convertirse nuestra vida si no tuviéramos problemas. Gracias a Dios entonces por los problemas, porque allí es donde podemos ver el obrar de Dios a favor nuestro. Pero en esta declaración de su perspectiva de Dios, también podemos notar que David deseaba encontrar en Dios la satisfacción para su vida. Alguien dijo que cuando nuestra vida intenta centrarse en las criaturas, cuyas medidas no logramos entender, hablando del hombre, aún el corazón lleno de fe sufre desilusión, sufre inquietud y sufre turbación. Cuando David dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, lo que él estaba diciendo, mi satisfacción eres tú, Dios. Por eso mi confianza está en ti. Por eso yo te busco. Por eso pongo en ti toda mi necesidad. Porque yo pienso que lo mejor que puedo hacer es ver obrar tu poder en mi vida y ver cómo tú puedes ayudarme. Por esa razón David deseaba descansar en Dios, porque sabía que la presencia de Dios en su vida vale más que todas las cosas que puedan sucedernos. Hermanos, qué bendición que como creyentes, a pesar de las angustias que podemos tener, podemos andar con una conciencia tranquila, sabiendo que hay un Dios que nos ama, sabiendo que hay un Dios que puede obrar en nuestro favor de manera poderosa. La vida naturalmente nos ofrece alegrías, pero estas alegrías son pasajeras.
pero el gozo de sabernos en las manos de Dios, aun y cuando podamos ser probados por el fuego como es probado el oro, ese gozo que tenemos en Cristo es eterno. Y eso nada nos los podrá quitar cuando confiamos plenamente en Dios. Recordemos que cuando David escribió este salmo, pasaba por momentos muy dolorosos para su vida. Sin embargo, en lugar de mirar su situación, su mirada estaba puesta en el Señor. Él sabía que le podía fallar o faltar todo al estar huyendo, pero estaba seguro que de lo que no podía desligarse y lo que no podía fallarle era estar en comunión con Dios. David fue un hombre que puso toda su confianza en Dios. Fue un hombre que no solamente confió plenamente en Dios, sino que descargó toda su ansiedad en Dios. Pero él tenía una perspectiva muy clara de quién era Dios. Sabía que Dios podía obrar con poder y que Dios podía, en medio del dolor y en medio de la angustia, mostrarle su gloria, mostrarle su bondad, mostrarle su misericordia. Lo que podemos ver en este salmo es precisamente eso. Su corazón estaba sediento, según lo mencionan estos 4 versículos. Estaba hambriento, y quien podía satisfacerlo era precisamente la presencia de Dios en su vida. Por esto oraba David, porque él deseaba ver obrar a Dios en él. Esta era la prioridad de este hombre, que hizo que su corazón y que su alma lanzaran un reto que debe ser un reto para nosotros. Dice el versículo 3 en su última parte: mis labios te alabarán. Si notamos esta expresión, no era solamente que David fuese a cantar, sino que él podía contar la grandeza de Dios, de cómo Dios lo había ayudado. Por eso el versículo 6, noten lo que dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Y si preguntáramos ¿por qué, David?, él nos responde: tu diestra me ha sostenido. Es verdad, hermanos, que todos pasamos por diferentes circunstancias. Todo esto que ha sucedido en este mundo a través de esta pandemia y todo el encierro que hemos tenido ha causado efectos de una u otra manera en muchos cristianos. Tal vez la ansiedad ha llegado, la angustia ha atormentado a algunos, o tal vez la falta de recursos ha sido el problema. Pero recordemos que en medio de ese dolor, Dios puede mostrar su poder y su gloria. Y nuestro compromiso, a pesar de la dificultad que estemos pasando, es como David decía: mis labios te alabarán. Que nuestra confianza en Dios, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, nos lleve siempre a alabar el nombre de Dios, y que Dios nos ayude y que sus alas nos protejan y nos amparen. Pero mientras tengamos el hálito de vida, mientras tengamos nuestra conciencia activa, no dejemos de buscar el rostro de Dios
en oración. Quiero invitarles a orar en esta noche y a ponernos en sus manos para pedirle a Él en esta noche que, a pesar de los problemas que pueda estar pasando, su confianza en Dios nunca mengüe. Padre eterno, tú nos conoces perfectamente, Señor. Tú sabes cuál es la angustia que más nos está afectando en este momento, o cuál es la necesidad que más precisa de tu ayuda. Pero aprendemos en esta noche, oh Dios, a través de la vida de David, que nuestra necesidad mayor debe ser tu presencia en nuestras vidas. Y gracias porque al aceptar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, tú estás en nosotros, en Él. Tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Ahora solo precisamos que nuestra comunión siempre pueda estar activa en nosotros para contigo, y que nuestra confianza en ti jamás mengüe a pesar de los problemas que tengamos que enfrentar. Dios, por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú que sabes exactamente qué están pasando. Ayúdanos a nosotros, los pastores, a buscar tu rostro, Señor, no solo para el alimento nuestro, sino para el alimento de tu grey. Y que juntos podamos siempre confiar plenamente en ti. Y que en los problemas que vengan a nuestra vida, confiando en tus promesas, podamos ver manifiesto tu poder y tu gloria. Y que nuestros labios jamás se cansen de alabar tu santo nombre. Te rogamos esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, por favor.